Hola, muy buenas tardes. En el chat, por favor, registren su asistencia del día de hoy. Gracias, Alejandra, Benavides, Mayerly, Daniela y Marilu. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como observan en pantalla, tenemos como tema principal el Islam en la península ibérica durante la Edad Media. Como ustedes ya saben, el Islam es una religión que en sí se extendió en la península de Ibérica, en la cual fue conquistada por Omeya en sí. A medida que también los califas se expandieron en su territorio, también se produjo lo que es la región musulmana en su momento. Luego vinieron los conquistadas dando en sí lo que es el lenguaje árabe después de esta conquista, en la cual formaron una vida en referente a los conquistadores en sí. Basado en lo que es la conquista hispania, en sí es un representativo de un periodo histórico en la cual estas tropas de conquistas hispanias derrotaron a lo que fue el rey visigodo Rodrigo en lo que es la batalla en su momento, representativo en lo que fue el año 711, en la cual estas derrotaciones que se hubo en su momento fue por la falta de lo que es cohesión interna del reino visigodo en su momento. Estas cuestiones internas o estos conflictos internos que se produjo en su momento fue porque estos monarcas eran cuestionados por los nobles en su momento. También porque se produjo esta derrotación fue en sí por la ferocidad de las tropas musulmanas que formaban por los guerreros que se convertían en Islam, en la cual estos recursos realizaron lo que son diversos pactos con diferentes poblados, en la cual ofrecían una resistencia mediante los conquistadores. Es decir, que estos respetaban a las personas que tenían propiedades y les permitían conservar su religión en sí. A medida que fue pasando el tiempo, a medida que hubo lo que es la derrotación de lo que es el rey en su momento, también se ocuparon referente a lo que es la caída de la península ibérica, en la cual hubo una extensión en algunas zonas montañosas, refiriéndose, por ejemplo, a los que son los Pirineos, a los que son los núcleos cristianos independientes representativos en su momento. Les mencioné algo referente a cómo fue lo que es el Islam al momento histórico referente a lo que es la península ibérica durante la Edad Media. Ahora, ustedes ya tienen conocimiento referente a lo que es el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Qué era Islam? Una La religión religión de que los se extendió. musulmanes. Ya me respondieron todo. ¿Qué nombre recibían los creyentes de la religión islámica? Ya me la dijeron. ¿Qué nombre recibían los creyentes de la religión islámica? Musulmanes. Musulmanes. Muy bien. Ahora vamos a corregir estas frases, ¿de acuerdo? Las voy a leer, ustedes me indican si es verdad lo que se especifica este contenido. Se corrigen las frases falsas sobre el Islam. A. Las causas de la rápida expansión fueron el uso de las fuerzas y la imposición de la religión. Esas fueron las causas.
Las causas de la rápida expansión fueron el uso de la fuerza y la imposición de la religión. Ya, ¿verdadero o falso? Indiquen. Verdadero. Esas fueron las causas por la cual este grupo se expandió bastantes territorios. Era falsa. ¿Por qué es falsa? Recordemos que en sí una de las causas principales por las cuales ellos se expandieron a otros territorios fueron en sí por tener la debilidad de estos imperios románicos que se presentaron en su momento, como fue también representativo de lo que es la persa en su momento con respecto a los musulmanes en ese entonces. Ahora, tenemos B, el califa era el sumo sacerdote. El califa no era el sumo sacerdote. ¿Cuál era? Ya vamos a ver más adelante, pero eso ya vimos en clases pasadas. ¿Verdadero o Era falso? Mahoma, Ya, el por eso. sacerdote. Ustedes me tienen que indicar. Le estoy preguntando, ¿el califa era el sumo sacerdote? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Chicas, ¿sí o no? Bien, vamos a avanzar, vamos a dejar estas preguntas para la última porque si no, no avanzamos. Luego de esto se conllevó a lo que fue la batalla de Poitiers en ese momento. Por favor, Mayerly, lea. La batalla del Poitiers tuvo lugar en 732 entre el ejército franco de Carlos Martel y un ejército musulmán que había atravesado el puerto de Roncesvalles y se dirigía hacia el reino franco. La batalla fue muy dura y finalmente vencieron a los francos. Este hecho representó el fin de la expansión islámica desde la península ibérica hacia el norte de Europa. Gracias, Mayerly. Ahora, después de lo que fue la batalla en sí, que se sostuvo lugar en el año 732, en este ejército franco, que en sí era Martel en representativo en su momento, luego de esto vinieron suscitándose lo que en sí son estos gobiernos en sí representativos por el Emirato dependiente que fue en el año 711 hasta el año 756. Este fue un momento de la conquista que ellos realizaron en ese momento donde se pasó toda esta historia, este periodo histórico representativo a lo que es la historia pasada, donde los andaluz en sí, esto era lo que es la capital en sí de Córdoba en su momento, en la cual se convirtió en un emirato dependiente del califa de Damasco en sí. Esto es representativo de los diferentes gobernadores. Fueron nombrados por los califas en su momento, por los califas de Damasco, en la cual pertenecían a la familia de Omeya. Aunque ellos tenían distancia en lo que es en diferenciaciones, en lo que son diferentes autoridades representativas en su momento.
Luego de esto se presentó el Emirato Independiente entre los años 756 y 929 en sí. Esta fue en sí una situación o un periodo representativo de lo que es la política del Emirato, donde la cual cambiaron muchos procesos en lo que se presentó en lo que es en Califa de Damasco y representativo también en lo que son las pertenencias de la dinastía de los Omeyas. En sí, en este periodo fueron entre los años 756 y 929, fueron asesinados por las dinastías de los Abbasíes en el año 756, en la cual se ocupó el trono e instalaron a su capital en Bagdad en su momento. Después del Emirato Independiente se presentó lo que es la consolidación de lo que es del Al-Andalus en sí. Por favor, Alejandra, lea. Un miembro de la dinastía Omeya, Abd al-Rahman I, consiguió escapar de la matanza y llegar al-Andalus. Se proclamó emir independientemente en 756, aunque el califa de Bagdad seguía ejerciendo de jefe religioso. La diversidad étnica y religiosa de la población de Al-Andalus y las luchas de las élites musulmanas por poseer las mejores tierras de cultivo provocaron graves problemas de política interna en el Emirato. A pesar de las dificultades, Al-Andalus se consolidó en los siglos 8 y 9. Al mismo tiempo se islamizaron las costumbres y se impuso la lengua árabe en todos los territorios conquistados. Gracias, Alejandra. Cuando ocurrió lo que es la consolidación de lo que es Al-Andalus en su momento, esto se presentó diversidades de dificultades en ese proceso, en lo que fue en sí, lo que formó la dinastía Omeya en su momento, representativo por Abd al-Rahman en su momento. En sí, este consiguió poder escapar de lo que es la matanza y poder llegar a donde es mencionado lo que es Andaluz en sí, en la cual van a promover lo que es una independencia en el año 756, por la cual los califas de Bagdad ejercía lo que es el jefe religioso en sí. Estas poblaciones, el representativo por Al-Andalus en sí fue una población representativa por las luchas de los élites que se presentaron en su momento en lo que son los musulmanes, los manos en sí, para lo cual ellos querían en sí poseer las mejores tierras, los mejores territorios para que los cultivos que realizaban en su momento no provoquen grandes problemas en lo que es el futuro. Ahora, después de esto, a pesar de todas las dificultades que ellos tenían en poder en sí tener buenos territorios para promover sus diversidades de productos que realizaban en sí, las dificultades se presentaron en los siglos, que fue en el siglo 8 y después en el siglo 9. También después de este tiempo, los islamizaron a las costumbres que ellos tenían. Diferentes imposiciones referente a lo que es el lenguaje árabe que ellos tenían, referente a lo que son todos los territorios conquistados por este grupo de conciliación al-Andalus. En el mapa pueden observar dónde está ubicado esta consolidación al-Andalus, como pueden observar aquí. Ahora, después tenemos lo que es el Emirato Dependiente. Es así como ellos se representan. Su mapa, este es un mapa representativo donde estaban los asentamientos de los bereberes y también los asentamientos de los árabes, los asentamientos mixtos y los refugios de cristianos en ese momento. Cada representación, cada asentamiento está ubicado con su color. Como pueden observar, el amarillo representa lo que es el asentamiento de los bereberes, el verde representa el asentamiento de los árabes, este que está aquí, rayitas verde, lo podemos representar como asentamientos mixtos y también este rojo que ustedes observan acá es el refugio de los cristianos donde ellos se refugiaban en sí.
Ahora, después tenemos el Emirato Independiente. ¿Cómo era su mapa? ¿Cómo era su representación en sí? Se representó en el año 756 hasta 929 en sí. Cada color especifica el territorio en el cual ellos están asentados. Los territorios cristianos, los territorios musulmanes. Aquí pueden verificar el color y acá también se especifica cuáles son los territorios en sí. Ahí pueden observar más. Por ejemplo, tenemos el primer color. ¿A qué representa este que estoy señalando? A los territorios cristianos. Ya, el amarillo, Cristianos. ya, el celeste, Territorios musulmanes. ya, el naranja, el que está aquí, este de aquí, Despoblado. Despoblado. ya. Vamos a ver esta línea roja que está aquí, La frontera con los reinos cristianos en el siglo IX. ya, y esta línea verde, ¿a cuál representa? la frontera con los reinos cristianos en el siglo Era con los X. Aquí podemos observar esta gráfica que está aquí, que representa. La batalla de Batalla de Guadalupe. Guadalupe. Ya, es así como este grupo llamado el Emirato Independiente, es como ellos se representaban en su mapa, para lo cual uno podía observar cómo estaban especificando sus diversos territorios referente a lo que es el Emirato Independiente. Ahora tenemos el Califato de Córdoba, que se presentó en el 929 hasta 1031 en sí. Marilu, por favor, lea. Durante el Emitaro andaluz, sufrió un periodo de inestabilidad por las continuas revueltas y avances de los reinos cristianos. Este periodo terminaría con la proclamación de Abd-Rahman III en 929 como califa, hecho que supuesto la independencia absoluta de Damasco. El periodo de máxima esplendor cultural y económico de Andaluz fue del Califato de Córdoba, iniciado con la proclamación de Román III. Este califa acabó con las rebeliones internas y convirtió el califato en un poderoso estado que controlaba el Mediterráneo occidental y el norte de África. A partir del año 1000, el califato de Córdoba empezó a entrar en crisis al elevado costo de manutención del ejército y funcionaron, se sumaron las ansias de poder de los jefes militares como Almanzar, que había dirigido diversas expediciones contra los núcleos cristianos y era considerado un héroe. Gracias, Marilu. En lo que es el Califato de Córdoba, en los años 929 hasta 1031 en sí, este fue el fundador específico de lo que es Omeya en su momento. También ellos fueron organizando diversos territorios y organizando diversas administraciones que se les presentaba en su momento. Uno de estos ejercicios que era representativo de los Emiratos en sí era la producción de lo que era el poeta. También eran ellos oradores, también eran ingeniosos. Ellos tenían la habilidad de poder desarrollar diversos procesos culturales que eran representativos de ellos. Como también podemos especificar cómo ellos se relacionaban por medio de los poemas. Era una organización que desarrollaba diversos territorios. Ellos eran específicamente que se desarrollaban para y se dispersaban en diversos territorios para especificar lo que ellos realizaban, lo que ellos organizaban mediante su administración. Ahora, después de este proceso, ¿qué es lo que pasó? A partir del año 1000 en sí, el representativo, lo que es el califato de Córdoba, empezaron a entrar en crisis. ¿Por qué?
porque al elevado costo que mantuvieron el ejército en sí, donde los diversos funcionarios que representaban en su momento eran en sí estos ejércitos tenían el poder de los jefes militares como los que son los Almanzor en sí. Ahora, después de esto, ellos habían dirigido diversas expediciones contra los núcleos cristianos y era considerado un héroe en sí. Por eso empezó esta crisis, elevando el costo de manutención del ejército. Ya, ¿por qué? Porque ya a estos militares o a este grupo de ejército le empezaron a tener más remuneración más elevada. A lo cual tuvieron que tener una buena organización en la cual ellos se organizaron tanto en lo que es político, en lo que es administrativamente, ya que les permitía con esta administración nueva que ellos organizaban, con esta nueva organización que desarrollaban, para poder tener un buen alce referente a lo que es economía, referente a lo que es política, referente a lo que es administración. En su momento se basaron en realizar diversas características. Dentro de esas características en sí estaba lo que es la división del territorio en lo que es Cora en su momento. Cora eran provincias gobernadas por un valí en sí. Luego ellos también elaboraron esta característica para poder elevar la organización referente a los califatos, tenían que controlar diversos territorios para poder en sí, era necesaria para poder tener una buena hacienda muy rica en su momento. El dinero que se recaudaba mediante lo que es el cobro de impuestos para las diferentes transacciones que ellos realizaban, mediante lo que es el comercio, mediante lo que son los tributos que ellos debían de pagar a diversos núcleos cristianos, ellos con el dinero que recaudaban en sí referente a los califas y las características mediante la organización política que ellos organizaron nuevamente, ellos pagaban el ejército mercenario en sí. Este ejército permitió tener ya una buena organización, ya no estaban en crisis, por lo cual este dinero que se recaudaba mediante todos estos procesos, mediante todo ese nuevo desarrollo administrativo que realizaron, esto les permitió tener una buena organización referente a los califatos en sí. Ya un cuerpo de los funcionarios para el cobro de impuestos, la administración ya era de manera normal, ya no eran tan elevados lo que le pagaban a este ejército en sí. Como observan en pantalla, esto es una representación de una arquitectura que ellos realizaban, que la denominaron como Medina al-Sahara en sí. Esta era una representación de ellos, como ellos elaboraban su arquitectura en su momento. Luego vinieron lo que son los reinos de taifas representativos en el 1031 hasta 1238. Sí. Por favor, Mayerly lea. Tras varias décadas de crisis, el estado andalusí quedó fragmentado en 1031 en numerosos reinos de Tafás. Como política y militarmente eran débiles, los reyes de los tarifas pagaban tari- tarías, tributos a los monarcas cristianos para sufragarlas. Tuvieron que aumentar los impuestos, lo que provocó el descontento de la población andalusí. En 1085, Alfonso VI, rey de las Castilla y León, conquistó Toledo, capital de una importante taifa. Los musulmanes de Al-Ándalus pidieron ayuda a los almorávides, una tribu bereber procediente del norte de África que habían formado un imperio. Estos controlaban Al-Ándalus hasta en 1146, posteriormente a la llegada de los almorávides. Se restauraron en las taifas hasta la creación del imperio almohade, procediente también del norte de África que reunificó a los adándulos. Este imperio se desintegró en 1212 tras su derrota en la batalla
de las Navas de Tolosa. Vencidos los almohades 1212, los cristianos avanzaron por el valle de Guadalquivir, zona muy debilitada a causa de las continuas luchas internas, y dominaron a Córdoba y Sevilla, también Valencia, que fue conquistada desde el Mediterráneo. Gracias, Mayerly. ¿Quiénes eran los taifas en su momento? Estos taifas fueron en sí pequeños reinos que se formaron en este momento de la historia que estamos hablando. Estos reinos en la que se dividió el califato de Córdoba a partir de lo que fue la revolución de los cordobeses en sí. ¿Qué es lo que se dispuso en ese momento? Los califas en sí, ellos, después de esta gran crisis que tuvieron, fueron representativos de lo que son los militares, que por estos militares que ellos bajaron la crisis, ellos en sí, ya que formaron la nueva política, la nueva administración, tanto en lo que es lo político, en lo que es lo militarmente, ellos eran débiles en su momento. Ahora, los reyes de Taifa en sí, ellos pagaban diversas parias o diversos tributos ellos mencionaban con la palabra parias, eran tributos que ellos le pagaban a los monarcas cristianos para poder sufragarlos en sí. Ahora, después de esto, posteriormente también a la llegada de lo que son los almorávides en sí, estos eran lo que fue la creación del imperio almohade en sí. Fue un precedente que se presentó en lo que es en el norte de África, representativo a lo que es Andaluz en sí, en la cual después se desintegró en el año 1212 tras la derrota de la batalla de los Navas de Tolosa en su momento. Ahora, estos almorávides en sí eran grupos guerreros que se presentaban, que se formaban para poder en sí elaborar lo que es el desarrollo de estos grupos que se formaban en ese entonces. Ahora, después de esto, los vencimientos de lo que son los almohades que se presentó en el año 1212, los cristianos avanzaron por el valle, en la cual fue una zona muy debilitada. Ahora, las causas de estas continuas luchas internas que ellos desarrollaron, que ellos denominaron como Córdoba y Sevilla, también Valencia fue una conquista de lo que es el Mediterráneo. El almohade en sí es una dinastía que se denominó en el norte de África y España. Luego de esto se presentó lo que es el reino nazarí en el año 1238 hasta el año 1492. Por favor, Alejandra, lea. En 1232, los musulmanes solo controlaban parte de las actuales provincias españolas de Granada, Málaga, Almería y Jaén. En 1238 se creó en este territorio el último reino musulmán en la península, el reino nazarí con capital en Granada. Fue íntegramente islámico, solo se hablaba árabe, se impuso el Islam y en él no vivían cristianos. Durante 2 siglos el reino nazarí fue vasallo del reino de Castilla, al que pagaba parias y ayudaba en caso de guerra. Tras varios enfrentamientos internos, finalmente fue conquistado por los reyes católicos en 1492. Gracias, Alejandra. En lo que se representó en el reino de Nazarí en los años 1238 hasta 1492, es cuando los musulmanes en sí controlaban todas las provincias españolas, tanto así que como Granada, Málaga y lo que es Almería y Jaén, estos diversos territorios en sí basados en lo que estos musulmanes querían controlar basándose en que los musulmanes eran íntegramente islámicos, representativo a lo que es una religión islámica. Ahora, referente a cómo los árabes veían este control que ellos querían hacer,
se impuso lo que es el Islam y él no, o sea, no dividían a los cristianos que se presentaban en su momento. Después de diferentes siglos que ya pasaron, lo que son estos musulmanes, luego vino lo que fue el reino de Nazarí. Este reino de Nazarí fue un reino representativo por lo que es el reino de Castilla, que es representativo de lo que es el reino nazarí. Es donde al que pagaba varias y ellos ayudaban a lo que es en la casa de guerra, también varios enfrentamientos internos tuvieron en estos años que ya les mencioné, pero al final de todo, al final de la historia, también fue una conquista, fueron conquistados por los reyes católicos que se presentaron en el año 1492. Después de todo este proceso donde los musulmanes querían controlar estas provincias españolas, ya en sí se especificó finalmente cuál fue la conquista que en realidad se apoderó de este grupo de personas que fueron los reyes católicos en sí. Esto fue representativo de lo que es el reino nazarí. Ahora, referente a todo lo que ya vimos el día de hoy, vamos a contestar las preguntas, aunque no nos queda mucho tiempo. Referente a lo que es el Islam en la península ibérica durante la Edad Media, recordemos que el Islam en sí es una religión en la cual se extendió por toda la península ibérica, representativo con la conquista de Omeya, por la cual estas conquistas hispanas que se realizó en su momento, ya que era un periodo histórico que se presentó mediante lo que fue en sí que estas tropas que se presentaron en la conquista de Hispania, derrotaron a lo que fue el rey visigodo Rodrigo en lo que fue la batalla de Guadalete en el año 711, en la cual ellos realizaron, por la cual se derrotaron a este rey, fueron porque ellos tenían varios motivos que presentaban en su momento. Estos motivos eran la falta de cohesión interna del reino visigodo que tenían en su momento, también lo que era la ferocidad de las tropas musulmanes formadas por guerreros que representaban a estos musulmanes en sí, también los recursos representativos, lo que es la conquista hispana. Estos recursos eran los pactos que tenían con la población local representativa en su momento, por la cual no ofrecía resistencia a los conquistadores, representando a varias personas diversas propiedades. Después de esto se sostuvo lo que es la batalla de Poitiers en sí, que esta batalla tuvo lugar en el año 732, en la cual fue un ejército franco que se caracterizó por ser un Carlos Martel, que fue en sí el principal ejército de los musulmanes en sí, en la cual después de esto se desarrollaron diversos representantes. Dentro de esos representantes está el Emirato Dependiente, el Emirato Independiente y lo que fue la consolidación de lo que es el Andaluz en sí, que fueron miembros de la dinastía Omeya, representativo por Rahman en sí. Consiste en lo que es la matanza en sí de todo lo que era poder escapar de estos grupos que se desempeñaban en ese momento, en la cual ellos querían una independencia que se presentó en el año 756, en la cual estas étnicas o estas personas religiosas, esta población que se sometía a una religión, en sí, querían luchar por los musulmanes que se presentaban en su momento. Luego que provocaron diversos graves problemas, ellos querían generar lo que es la diversidad económicamente en su momento. Después de esto ya estamos lo que son los diversos mapas que representan el Emirato Independiente, fueron lo que es el Califato de Córdoba. No nos va a pasar el tiempo. A ver, corríjanme solo esta de aquí, ya vimos lo que es califa, ¿verdad? Ahora, el califa era el sumo sacerdote de los islam. ¿Quién era califa? Rápido, se nos termina la clase. Chicas. Bueno, en sí,